Mi nombre es Anabela Speciale y vamos a dar comienzo a este nuevo recorrido de la asignatura Teorías Audiovisuales. La clase de hoy vamos a trabajar una introducción a la noción de dispositivo audiovisual. Para eso me va a acompañar David Frete y entre los dos vamos a pensar qué es el audiovisual a partir de la noción de medio de comunicación, de lenguaje y a su vez de industria. ¿Qué es o qué nos permite el dispositivo audiovisual? Bueno, comencemos reflexionando sobre la abundancia de imágenes de registro audiovisual que tenemos en nuestra vida cotidiana. Hoy el audiovisual es parte de nuestra vida cotidiana, el cine, la televisión, internet. Pero no reflexionemos sobre lo que dicen estas imágenes, sobre su superficie, sobre lo que vemos en ellas, sino vayamos más allá, vayamos a entender su materialidad y las disposiciones que las mismas nos producen. Si pensamos en una pieza audiovisual, podemos pensar que como implica un tiempo, siempre cuenta algo, pero ese contar algo está basado en dos niveles de referencia. Uno, aquello de lo que cuenta, ¿no? Los hechos en los que se basa, pero por otro lado están ficcionalizados, están relatados. En ese sentido, no pensemos el audiovisual como desde su contenido, sino también para contar o para llevar adelante este relato, siempre uno se tiene que basar en la forma audiovisual, en esa puesta en forma que nos permite el diseño. Y es una forma compleja por combinar en ella distintos tipos de elementos, distintos tipos de códigos, sean visuales, sean sonoros. El diseño audiovisual construye modelos de representación, los cuales pueden variar a partir de distintos contextos socioculturales. Por ejemplo, pensemos en los modos de representación a lo largo de la historia. Cuando surge el cine, esas primeras piezas estaban basadas en lo que Burr llama modelo de representación primitivo, es decir, todavía no existía un lenguaje propio del audiovisual y las características de este modo de representación tenían que ver un poco con ese espectador sentado en la butaca del centro del teatro y similar a aquello que se veía desde ahí. O sea, la cámara tenía una posición frontal, se conservaba el cuadro de conjunto, no hay un grado de clausura, o sea, por lo general podíamos encontrar exterioridad de la instancia del relato. Hasta que, alrededor de 1915, se instala un modo de representación institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que se cristalizan o se afianzan los elementos del lenguaje audiovisual. Pero estos elementos, esta forma de encuadre, esta forma de narrar, está basada en ciertas disposiciones culturales e históricas previas, pero también en las capacidades tecnológicas del dispositivo que se utiliza para su representación. De ahí que la noción de dispositivo nos puede ayudar a reflexionar sobre el audiovisual. ¿Cómo se abordan las imágenes audiovisuales desde su dimensión tecnológica y artística? La producción de obras audiovisuales en sí está determinada por las posibilidades de las tecnologías. Obviamente, si pensamos en audiovisual, estamos hablando de imágenes técnicas, es decir, que son producidas y reproducidas por dispositivos, de lo contrario no serían posibles. Frente a la noción de dispositivo, podemos encontrar posturas optimistas, es decir, aquellos centros industriales consolidados e institucionalizados, que en realidad lo que pretenden es invisibilizar el dispositivo, no se ofrece un debate rico o crítico a partir de este, se exalta aquello que es la novedad tecnológica y la espectacularidad. Sin embargo, también podemos contraponernos con ciertas posturas más críticas, donde artistas buscan esas grietas en el sistema mediante su obra y poder visibilizar, ¿no?, cómo es la representación a partir de un dispositivo, hacer visible aquellos discursos tradicionales que se han sido dejados de lado. La noción de dispositivo hace visible esa dimensión tecnológica, cultural y económica, y sobre todo la noción ideológica que encontramos atrás de los mismos, ya que todo aparato, todo dispositivo tiene implícita una ideología en él. Por ejemplo, pensemos en la perspectiva que surge en el Renacimiento, en un momento específico donde hay un cambio de mentalidad de época, y lo que hace en la representación visual es la organización de la imagen a través de un dispositivo visual. Justamente este dispositivo habla de la cuadriculación del mundo. Hay una domesticación de la mirada donde el punto de vista, su altura, la fuga están predeterminados, y esa homogeneidad
que existe en estas imágenes a partir del Renacimiento se profundiza en lo que es la cámara fotográfica primero y cinematográfica después, ya que el lente y la forma de representación toma este modelo para construir sus imágenes. En este sentido, no podemos dejar de lado la noción de construcción de un determinado sujeto y de su imagen en un momento específico, la modernidad. En este momento surgen ciertos tipos de miradas del mundo, ciertos tipos de pensamientos ideológicos. Y esta artificialidad que existe en la representación del espacio en el plano también está dado a partir de una hegemonía cultural que viene de la mano del propio crecimiento de la mentalidad burguesa. De ahí que nos interesa la noción de dispositivo, que quiere decir mecanismo dispuesto para producir una acción prevista. Y este mecanismo puede ser una institución o puede ser un aparato específico, puede ser un dispositivo mecánico, puede ser un diseño artístico o obra de arte. Un dispositivo puede ser todo aquello que conlleva una técnica específica para tener como resultado una organización, una acción, una conducta, una imagen. Y acá tenemos una dicotomía, porque en el audiovisual hay una acción poética de aquel que realiza esas imágenes audiovisuales, pero a su vez las mismas necesitan de un aparato de reproducción. Hay una tensión entre lo que es la creación artística y la cámara como aparato de base, como artefacto que a través de la misma, a través de su lente, fabrica lo visible de acuerdo con un sistema de representación específico, que viene de la mano de un sistema cultural, de un modo de representación cultural y una ideología que la nutre y lo prolonga. Es decir, el dispositivo es un aparato como mediación entre el cuerpo, la sensibilidad y la institución, la forma universal, la cultura, aquello que construye lo común, por ejemplo, desde la modernidad hasta ahora, la perspectiva, que replica en el cine institucional. Pero por otro lado, muchos artistas, dentro de esta sensibilidad cultural que es un continuo institucionalizado, tratan, a partir de sus obras de arte, hacer un tajo, romperlo, evidenciarlo, ir en contra de las producciones de centros ya institucionalizados, es decir, el MRI, porque en los mismos se tiende a invisibilizar el dispositivo que lo produce. La técnica parece ser transparente, una ventana abierta al mundo, y hay poco debate profundo y crítico sobre sus fundamentos. Por ejemplo, las obras de cine clásico son obras sin experimentación, ¿no? Aquellas que son tradicionales, conservadoras, anti-experimental, repiten formatos. Hay tres pensadores contemporáneos que nos interesan tomar sus nociones de dispositivos: Foucault, Deleuze y Agamben. Foucault lo que nos dice es que el dispositivo es de naturaleza esencialmente estratégica, está relacionado entre el saber y el poder. Es todo lo dicho y todo lo no dicho. Es decir, todo aquello que inscriben en los sujetos formas de ser y de actuar. Un dispositivo es un conjunto heterogéneo que incluye los discursos, los reglamentos, las medidas, la arquitectura, los enunciados científicos, las formas de representación. Para Deleuze, los medios de comunicación han sofisticado los mecanismos de control de los dispositivos, donde los individuos se ven convertidos en cifras, en datos. Para el autor, los dispositivos producen un sujeto específico, determinan las líneas de subjetivación, mientras que Agamben se pregunta ¿qué es un dispositivo? Para él es un conjunto de prácticas, donde todo, hasta el más mínimo gesto y comportamiento, tiene sentido a partir de su utilidad. Es decir, un dispositivo es aquello que tiene la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar, asegurar los gestos, las opiniones, los discursos de los seres vivientes. Y donde pone no solo aquellas instituciones que están relacionadas directamente con el poder o el panóptico, como lo hace Foucault, sino que también a la lapicera, la escritura, la literatura, la filosofía, la agricultura, el cigarrillo, la navegación, las computadoras, los celulares y, ¿por qué no?, el lenguaje mismo, dice Agamben. No solo construyen subjetividades, sino que también contribuyen a la desubjetivación. Es decir, un dispositivo móvil, un celular, no trae una nueva subjetividad, sino lo que hace es determinar a una persona a partir de un número del cual eventualmente puede ser controlado, nos dice en su texto. Pensemos en Internet y la huella digital que cada uno de nosotros dejamos a partir de todos los clics que damos y cuáles son nuestros recorridos dentro de las pantallas. Ante esto, ¿tenemos alguna capacidad de acción frente a los dispositivos? Para Philippe Dubois, que advierte
esta dimensión maquinística del dispositivo, también nos habla de cierta innovación o creación en las representaciones artísticas. Es importante, si no lo que haríamos es solamente reactualizar viejas apuestas de figuración, viejas fórmulas. Agamben termina diciendo que hay que buscar la forma de profanar los dispositivos, buscar un contradispositivo. Tal vez este sea el rol de distintos artistas audiovisuales a lo largo de la historia. Por ejemplo, Peter Weibel en su texto La era de la ausencia nos habla de esta actitud o esta búsqueda de los artistas frente a lo que son los dispositivos. En su texto, él da cuenta cómo en el siglo XIX, frente a la transformación tecnológica del mundo, esa transformación que se pasa de la experiencia natural a una experiencia mediatizada por los dispositivos, comienza a crecer una sensación del fin del tiempo real, de colapso del espacio, de inmaterialidad y de virtualidad que cada vez se hace más presente. Esto se da con lo que él llama la estética de la máquina, que tiene su origen con la invención de la fotografía en 1839, la cual también se ve influenciada con el surgimiento de ciertos aparatos locomotores que traen un desplazamiento en el lugar y en el espacio, por ejemplo el tren en 1803 y luego en 1830 que empieza a ser comercializado en Inglaterra. A partir de allí empieza a existir una noción de aceleración del tiempo muy fuerte que se va a ver incrementada y acentuada a partir de 1880 a 1820, va a decir el autor, donde la producción cultural desde entonces se convirtió en la era de los estudios maquinales del movimiento, donde implica un culto también a la velocidad. Por ejemplo, encontramos el movimiento acelerado de los signos en el telégrafo, de las máquinas, ya dijimos, en el tren, y de las imágenes con el surgimiento del cine. Peter Weibel va a hablar de una aceleración constante que dio origen a una revolución cultural, que nace en el modernismo, pero que tienen efectos que aún perduran. Él lo va a llamar la era de la ausencia. Esta era de la ausencia se da a partir de lo que es la conjunción de la estética de la máquina más el estudio del movimiento. Toma como ejemplo el poema de Víctor Hugo de 1837 en el cual se describe lo que se ve desde la ventana de un tren como un nuevo paisaje, ya que las flores ya no son flores sino manchas de color. Todo va desapareciendo a partir de luces y sombras. El paisaje se convierte en una imagen que corre, la velocidad del viaje como una nueva percepción, pero también como una nueva imagen pictórica en la cual se representa la fugacidad del mundo visible, es decir, la intensidad de la aceleración puede provocar la desaparición del mundo visible, y un montón de artistas y poetas dan cuenta de eso a finales del siglo XIX. Por ejemplo, Paul Cézanne, que dice: hay que darse prisa si aún se quiere ver algo, todo desaparece. El poeta Stéphane Mallarmé también empieza a hacer poesías buscando el espacio en blanco entre los versos. Con el efecto de aceleración, el espacio-tiempo que se conocía hasta ese entonces empieza a desaparecer. Empieza a existir entonces una era de la ausencia, una estética de la ausencia para Peter Weibel. De hecho, el cine es la imagen puesta en movimiento por medio de una máquina, pero a su vez, para poder verlo, se necesita un espacio vacío entre los cuadros. Cada 24 cuadros por segundo vamos a encontrar 23 espacios negros entre esos fotogramas. Tienen que desaparecer las imágenes para que se pueda ver y forjar esa ilusión del movimiento. Pero así como durante el siglo XIX la fotografía primero y después el cine empiezan a retratar el mundo visible lo más fiel posible, por el otro lado, un montón de artistas y vanguardias empiezan a tratar de romper ese tipo de representación tradicional de la perspectiva, la cual ya era parte del dispositivo hegemónico de representación de aquel momento. Podemos pensar en vanguardias como el impresionismo o luego el cubismo y el futurismo, que tratan de representar el espacio en blanco, la velocidad, los distintos puntos de vista. Lo que dice Peter Weibel es que a partir del impresionismo en adelante hay como un horror al vacío, hay una disolución del sujeto. A diferencia de lo que sucedía en la prehistoria con las pinturas rupestres que surgen para que aparezca algo en la realidad, en el arte técnico o el arte a partir de la tecnología, las cosas están presentes en cuanto se nos escapan. Para Peter Weibel, los signos son porque se construyen desde su desaparición. En este sentido, nos interesa entender al cine como dispositivo, ya que es parte de una industria, es parte de una forma de construir relato que también da cuenta de un momento cultural. Y las imágenes que construyen no son neutrales, porque tienen distintas capas de entendimiento y de significado. El cine como tecnología está implicado en un proceso que está involucrada la ideología y también está involucrado los modos culturales y los modos de comprender el mundo. Por eso nos interesa, antes que nada, entender qué es el cine. Hola, ¿cómo están?
Espero que muy bien. Soy David y vamos a continuar con el texto de José Enrique Monterde, Cine, Historia y Enseñanza, capítulo que es el cine. Lo primero que plantea es pensar el cine como un medio de comunicación. ¿De qué forma lo hace? Intentando aplicar taxativamente el esquema de la comunicación tradicional, emisor, canal, mensaje y receptor. Y encuentra que empiezan a surgir muchas preguntas cuando uno intenta encajar el cine en este esquema. Bueno, en principio él decide no detenerse a pensar el film en sí mismo como un mensaje, porque sería como un análisis muy complejo y que bueno, quizás nos llevaría como mucho tiempo y en realidad quizás la discusión iría por otro lado. Entonces él va a plantear el problema de fijarnos los extremos de este esquema, ¿no? En el emisor y en el receptor. Y va a encontrar que, por ejemplo, si hablamos de emisor, como que no podemos pensarlo de forma unipersonal, porque si nos ponemos a pensar, en realidad, la estructura misma de producción de los films hace que en realidad sea como un extenso número de voluntades aunadas, quizás en las decisiones del director, depende qué tipo de cine analicemos, pero básicamente siempre estamos hablando de un trabajo colectivo. Lo mismo pasa cuando nos referimos al receptor, porque estamos hablando de un público, ¿no? De una masa indeterminada de espectadores, de un montón de voluntades, en este caso aunadas en recibir ese mensaje. Y a todo esto hay que sumarle también el contexto, ¿no? Estos emisores, estas voluntades aunadas de ambos lados de la cadena comunicacional están inmersos en un contexto, o sea, su mirada está atravesada por una cuestión de época, condiciones culturales, sociales, políticas, estéticas, filosóficas, e incluso si nos ponemos a intentar buscar la respuesta o el feedback, también nos encontramos en un problema. Imagínense que ya en el 86, que es cuando más o menos el autor escribió este texto, se hacía posible ver una especie de feedback, ¿no? Como el éxito en taquilla o las críticas, distintos medios gráficos, como a modo de reflexión o si les despierta algo, ¿no? Imagínense el feedback en esta época, ¿no? Como en un contexto de hiperglobalización, en las redes sociales, Twitter, Instagram, lo que quieran, ¿no? Cómo funciona también intentar encasillar el cine en esta estructura básica. Obviamente hay teorías más modernas que encaran el problema comunicacional como de una perspectiva más integral, quizás más compleja. Bueno, y también después va a ser como referencia a los objetivos comunicacionales del cine. El autor destaca algunos del entretenimiento, de obviamente informar, pero también de la manipulación. Lo importante es que hace hincapié en que no son excluyentes entre sí, o sea, se puede entretener y manipular, entretener e informar, manipular e informar o desinformar, digamos, depende de cómo lo encaremos. Por momentos el cine como medio de comunicación se empieza a desdoblar, porque encuentra en su lenguaje una cualidad expresiva muy fuerte, y por eso dice que justamente el cine llega a consagrarse dentro del arte. Básicamente pónganse a pensar que el lenguaje cinematográfico es complejo, es denso. Vamos a empezar por lo básico, es altamente sensorial. Estamos hablando de imágenes y de sonidos, es decir, del sentido de la vista y del sentido de la audición, que a la hora de aprender el mundo, los seres humanos le damos como un lugar muy predominante, ¿no? El famoso ver para creer. Otro hecho que es fundamental para complejizar este lenguaje es el hecho de que muchos otros lenguajes confluyen en él. Arquitectura, música, literatura, y no solo eso, sino también que hay un montón de símbolos y connotaciones sociales y culturales que encuentran lugar en estas imágenes y en estos sonidos y en esta forma de narrar particular. Y otra cosa muy importante, la predominancia de la imagen en movimiento. No solo nos referimos al movimiento interno del cuadro, sino también a los movimientos de cámara, a movimientos ópticos como el zoom, a los traveling, al montaje mismo si se quiere, ¿no? Como la decisión de poner una imagen al lado de otra, incluso si pensamos la postproducción, los efectos especiales, son todas cosas que de una forma u otra alimentan esta cualidad de la imagen en movimiento, que tenemos que pensarlo como una manifestación de la relación entre el espacio y el tiempo, que básicamente el movimiento es eso. Seguramente retomemos este aspecto en el futuro porque es un rasgo que da pie a otras discusiones acerca del predominio del dispositivo cine, por ejemplo, en los discursos vinculados al realismo, en su efectividad como vehículo ideológico, como ver desde una perspectiva un poco más crítica esa noción del cine como ventana abierta al mundo. Bueno, y por último, Monterde analiza el cine desde su perspectiva como industria.
y en principio lo que propone es abandonar la discusión entre el cine como arte o el cine como industria y entender que, al menos para él, lo más interesante está analizar el cine como resultado y símbolo de una época, que el cine nace como industria y deviene en arte o en otras expresiones. Hay que situarnos más o menos a finales del siglo XIX, tengamos en cuenta que era una sociedad industrializada y con métodos de reproductibilidad muy avanzados, la industria electrónica, química, la ciencia aplicada. Entonces por eso dice que es un poco símbolo de su época, ¿no? El cine como símbolo de esa ideología positivista. Pensemos en el hombre moderno como centro de las discusiones y con la capacidad de modificar su entorno social, físico, natural. Y también hay que tener en cuenta que trasciende ese símbolo de hito tecnológico cuando alcanza la masividad, en una época donde la población se concentra en las urbes y se genera una demanda de entretenimiento. Más allá de ser masivo, necesita ser barato. Imagínense que no es lo mismo una obra de teatro que está ocurriendo en un tiempo, en un lugar y frente a unos espectadores, que una película que se pueden hacer varias copias y exhibir simultáneamente en varios lugares, con varios públicos. Otra vez para seguir pensando, ¿no? Lo que pasa hoy en día, justamente ahora que estamos en un proceso de cuarentena, ¿no? ¿Qué pasa con esas voluntades aunadas en forma de público que hablábamos al principio, ¿no? Bueno, volviendo a Monterde, este hito del hombre moderno adquiere una relevancia superior al volverse masivo, porque pasa a acoplarse a la lógica del mercado, ¿no? De repente, pensemos en cómo se hace una película, ¿no? Hay 3 etapas que coinciden con el proceso industrial. La etapa de producción, de distribución y de exhibición. Son las mismas etapas de cualquier producto producido masivamente. Entonces lo que piensa pasar es que el cine comienza a imponerse frente a otras formas de espectáculo que había hasta la época. Entonces el autor concluye que es con el cine donde nace la industria del espectáculo. Hay algo interesante en este sentido, es pensar el cine desde su dimensión como dispositivo. Tomemos el ejemplo que hay en el texto acerca de analizar los momentos de ocio. Esa lógica mercantil en algún punto no viene como simplemente a llenar el tiempo no productivo de los individuos, sino que todo lo contrario, viene como a ideologizar ese tiempo, a darle un sentido, a aprovechar ese tiempo de ocio también para inyectar o digamos transmitir ideas, que no son ideas neutrales, no son ideas inocentes, sino que son ideas que justamente van a estar inmersas en este universo de consumo. Entonces ya a modo de como cerrar un poco esto, tengamos en cuenta, que también lo marca Monterde en el texto, que cuando encaramos análisis críticos acerca de cosas vinculadas a lo tecnológico, es necesario la actualización constante. Una nueva tecnología introduce nuevas posibilidades, ya sea de consumo, de expresión y de comunicación. Los escenarios de análisis están cambiando constantemente. Analicemos también los avances tecnológicos en el hecho cinematográfico, ya sea desde su perspectiva como medio de comunicación, como arte o como industria. Podemos pensar y reflexionar en cuáles fueron los grandes cambios tecnológicos en los dispositivos a lo largo de la historia y cómo estos cambios tecnológicos trajo un correlato en las formas de representación y en los cambios en las formas de representación. ¿Qué pasa hoy con el 360? ¿Cómo cambia la noción de perspectiva monocular? Ante formas culturales que están establecidas, que las tenemos internalizadas, ese continuum cultural, ¿cuál es el tajo que puede hacer una obra de arte? O sea, ¿cuál es la ruptura que puede hacer una obra de arte generando nuevas visualidades, generando nuevas formas de representación y mirar del mundo? Podemos tomar la figura de Peter Greenaway, quien tiene un relato muy optimista en cuanto a la tecnología digital y todas las posibilidades que nos puede permitir a nosotros tomar los dispositivos y empezar a crear, cuando antes eso era mucho más costoso y mucho más difícil tener acceso a las cámaras de 35 milímetros para poder hacer una película. Hoy todos podemos hacer una película con un celular. Si bien esto trae muchas ventajas, no podemos dejar de pensar qué hay detrás de estos dispositivos, cuáles son los mecanismos de estos dispositivos, qué acciones permiten y qué acciones no. Porque las imágenes creadas a partir de ellos, por supuesto, no van a ser neutrales, sino que van a dar cuenta de la ideología dominante. De todos modos, Greenaway es un adelantado, tiene obras multimediales, por ejemplo, el proyecto Tulse Looper Suitcases, un proyecto que
lo podemos ver en un videojuego, que lo podemos ver en un documental, que lo podemos ver como una performance de VJs, que lo podemos ver como un mapping en un edificio. Para Greenaway, el cine ha muerto, entonces dice, ¡viva el cine! Ya no tenemos que estar tanto tiempo sentados en una butaca viendo una película, podemos caminar, podemos estar en el medio de una performance donde vemos audiovisuales por todos lados. En contrapartida, tenemos autores que hacen películas de larga duración, por ejemplo El Irlandés de Scorsese. Es por eso que nos interesa rescatar la noción de Agamben de profanar el dispositivo, es decir, cambiar el orden dado por ese dispositivo, generarles una ruptura, subvertir su uso, sus mecanismos, mostrar cuáles son esos mecanismos, dar cuenta cuáles son sus modos de producción. ¿Cuál es la ideología que reproduce? Por ejemplo, la cámara. ¿Perpetúa un modo de representación ya dominante, ya instalado? ¿O fomenta la experimentación? Podemos pensar que durante mucho tiempo la institución o la industria del cine lo que hizo fue invisibilizar sus prácticas, invisibilizar sus mecanismos. Generó mecanismos para hacer transparente su técnica, para que no veamos cuál es el artificio del mismo. De hecho, para Jean-Louis Comolli, el cine no es una ventana al mundo, deja de serlo si realmente muestra los mecanismos que oculta. En términos de Godard, podemos decir que el cine debe ser siempre el documental de su propio rodaje. Como ejemplo, podemos tomar la obra que hacen los artistas italianos Eva y Franco Mates, los cuales son pioneros del net art, quienes trabajan específicamente en evidenciar los medios digitales, en decir cuáles son sus problemas éticos y políticos. De hecho, en la obra Freedom del 2010, lo que hacen es meterse en el juego de guerra Counter-Strike y tratar de convencer a los resto de los jugadores que no los maten, que hagan algo diferente a lo que el dispositivo propone. Lamentablemente nadie les hace caso y una y otra vez los matan dentro del juego. La pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿podemos salir de las reglas preestablecidas? ¿Los dispositivos nos dan ciertos mecanismos y los cuales nosotros no los cuestionamos? ¿Hemos perdido la capacidad de imaginar otras prácticas posibles dentro de las normas del juego, dentro de las normas de ciertos dispositivos? Por supuesto que estos artistas no son los únicos que en su obra evidencian este tipo de normas o este tipo de mecanismos. Lo que interesa de su obra es la búsqueda de nuevas formas de representación. Como diría Guy Debord, el mundo ya está filmado, ahora se trata de transformarlo. Tal vez esta es la tarea de los diseñadores audiovisuales y de los artistas en nuestro mundo contemporáneo.